Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana, un domingo más, donde nos podemos juntar, donde nos podemos reunir a través de esta forma virtual. Si bien físicamente no podemos estar juntos como nosotros quisiéramos para poder saludarnos, abrazarnos, darnos un beso, pero sí podemos estar unidos a través de este video, de este mensaje que vamos a compartir. Y un domingo más donde tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros y donde realmente Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Así que vamos a glorificar al Señor un domingo más. Así que primero yo los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos orar al Señor dándole gracias por todo. Amado Dios, en esta mañana te queremos pedir, Padre amado, que tú estés tomando el control de cada una de las acciones que hagamos en esta mañana, Señor. Toma control sobre cada alabanza, sobre el mensaje que vamos a hablar en esta mañana. Y te pedimos que nos estés bendiciendo a cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, Señor, que va a estar escuchando este video en el nombre de Jesús. Bendice mi vida, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y gracias te damos por todo, Señor. Gracias por esta semana, Señor, que hemos atravesado. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Y te pedimos que nos acompañes ahora, Señor, a través de este culto. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, hermanos, después de haber orado, yo los invito a que juntos podamos alabar y glorificar al Señor a través de estas alabanzas que Dios ha preparado para el día de hoy. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida.
Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Bueno, hermanos, ahora sí, después de haber compartido estas alabanzas, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios
Y yo los invito a que busquen en su Biblia, que estemos compartiendo la palabra de Dios allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Así que busquen su Biblia, búsquenlo tranquilo, así todos podemos compartir la palabra de Dios, porque está bueno poder leerla cada uno en su hogar, ¿sí? No solamente escucharla. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice por título: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Gracias te damos, Padre, en esta mañana por esta palabra. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para poder entenderla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué hermosa palabra, ¿no?, que acabamos de compartir. Yo pienso que nos enseña mucho esta palabra, pero vamos a ir desmenuzándola y vamos a ir aprendiéndola punto por punto, los puntos importantes que tiene esta palabra, ¿no? Dice la palabra acá enseguida, dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fíjense que lo primero que nos indica esta palabra es la comunión que tenía el Señor Jesús con el Padre, ¿no? Como después de hacer una actividad o antes de realizar una actividad ministerial, siempre el Señor Jesús estaba pendiente en su relación personal con el Señor. Siempre orando, buscando de Dios, buscando su guía. Jesús no se movía sin la guía de su Padre, del Espíritu Santo. Dice acá la palabra que él estaba ahí solo y se apartó al monte para orar, ¿no? Y dice acá la palabra del versículo 24: «Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar». Acá vemos cómo dice la palabra que la barca donde iban esos discípulos de Jesús estaba siendo azotada realmente por una tormenta, por vientos. Dice acá que el viento era contrario, la barca era azotada por las olas. Imagínense una noche tormentosa, una noche muy fea para estar en el mar. Y los discípulos estaban en esa barca, solos, porque Jesús había quedado del otro lado. Pero dice que la palabra acá que, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Imagínense esa situación, ¿no? Qué temor que tendrían estos discípulos al ver que realmente ellos estaban en el mar con semejante tormenta y una figura aparece caminando sobre las aguas, ¿no? Pero hay algo que vamos a rescatar en esta palabra. Primeramente vamos a rescatar la actitud de Pedro. Vamos a seguir compartiendo acá el versículo 27 que dice: «Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». La valentía de Pedro es lo primero que vamos a ver en esta palabra que vamos a compartir. Pedro fue un hombre valiente. Imagínense que en esa situación estaban los discípulos en la barca y sin embargo uno solo, que fue Pedro, fue el único que se animó a bajar y a pedirle a Jesús que él pudiera salir y caminar como lo estaba haciendo él. Dice acá en el versículo 29, vamos a ver la fe
que tuvo Pedro. Pedro dice en el versículo 29, y él dijo, ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense a Jesús estando parado en las aguas y Pedro yendo hacia su encuentro, ¿no? Caminando, era algo imposible de ver. Los otros discípulos estarían asustados, estarían atemorizados en la barca, mientras que Pedro iba caminando sobre las aguas, sobre el mar, para ese encuentro con el Señor Jesús. Y esto nos muestra la fe que tuvo Pedro en lo que estaba haciendo. No pensó en ese momento de lo que estaba viviendo, dónde estaba parado. Y eso es la fe. La fe es lo que te impulsa a ir hacia adelante, a seguir. Esa fe es la que tuvo Pedro para hacer esto. Pero dice acá la palabra, en el versículo 30, si seguimos compartiendo, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, en el versículo que sigue vemos que aparece la duda. Pedro era un hombre valiente, como dijimos, pero que tuvo fe y también tuvo dudas. Y esas dudas fueron las que lo llevaron a empezar a hundirse, a darse cuenta de dónde estaba parado. Había vivido Pedro un montón de cosas con el Señor Jesús y sin embargo no había podido tener la fe de caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo. El miedo, la duda, empezó a generar algo en Pedro. Empezó a generar que él empezase a hundirse. Él se empezó a hundir. Dice acá la palabra que cuando sintió que se estaba hundiendo comenzó a dar voces. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro enseguida vio que Jesús seguía ahí, seguía expectante. Los ojos del Señor Jesús estaban puestos en esa barca, estaban puestos en el discípulo, en Pedro. Y dice que acá, en el versículo 31, y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús sabía por qué había dudado Pedro. Jesús sabía que la tormenta había hecho dudar y había hecho que Pedro comenzara a hundirse. Pero sin embargo, él se lo dice y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Si Pedro hubiese tenido la fe que estaba teniendo al principio, cuando recién bajó de la barca, no se hubiese hundido. Pero vemos que Pedro, como dijimos hoy, era un hombre valiente. Y Pedro nos enseña también, otro punto importante, a que podemos caer y que podemos levantarnos. Acá la palabra dice, como decíamos hoy, en un versículo, en el versículo 29 dice la palabra que Pedro se hundía, que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y en el versículo 30, en el versículo que sigue, dice que comenzó a hundirse y empezó a pedir ayuda al Señor Jesús. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pedro había pasado al lado de Jesús muchos momentos. Había estado muchas veces con él y había visto milagros, maravillas, todo lo que Jesús hacía, Pedro había estado ahí al lado de él. Sin embargo, al momento de él estar en el medio de esa tormenta, él empezó a hundirse. Tal vez nosotros también estemos pasando por lo mismo. Tal vez vos, yo, cualquier persona puede estar pasando una situación y puede caer. Tal vez estás atravesando un problema de dinero, un problema económico, un problema de salud, una adicción, una tentación. Muchas cosas pueden pasarnos. Y podemos caer. ¿Cómo que no podemos caer? Pedro, fíjense que estuvo al lado de Jesús, vio un montón de milagros, de maravillas, y sin embargo cuando tuvo que atravesar la tormenta, se empezó a hundir. Pero hay algo que dice la palabra, que es importante, que dice que al momento él dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y la mano de Jesús se extendió para ayudarlo en ese momento. Esto nos enseña que también Jesús estaba ahí, que la mirada estaba de Jesús puesta en Pedro y estaba puesta en esos discípulos cuando estaban atravesando esta tormenta. De la misma manera, cuando nosotros estamos atravesando una tormenta, cuando estamos enfrentando una dificultad, siempre la mirada del Señor está puesta en nosotros. Así no lo conozcamos, así por ahí estés escuchando el video y no lo conozcas al Señor. Pero Jesús y Dios siempre tienen el control de todo lo que nos pasa. Dice acá la palabra que cuando Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Todos empezaron a creer en lo que Jesús estaba haciendo por lo que había pasado, ¿no?
Pero debemos aprender a que nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Vamos a compartir la palabra de Dios allí en el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde nos dice la palabra, realmente dice, porque por fe andamos y no por vista. Y qué importante es que podamos hacer eso, que realmente podemos andar por fe, por la fe que tengamos, como decíamos hoy, porque la fe es algo que nos impulsa a ir hacia adelante, a no detenernos con lo que nos sucede, con el problema, con lo que escuchemos. Si andamos por vista, si nos detenemos a escuchar lo que pasa en la televisión, en lo que pasa en la calle, siempre vamos a estar pensando en lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que andar por fe. Cuando nosotros andamos realmente y verdaderamente por fe, los problemas van a venir a nuestra vida porque los problemas están, los problemas existen. Pero cuando andamos por fe es cuando podemos caminar sobre las aguas, cuando podemos caminar sobre los problemas, sobre las dificultades. Dice acá la palabra, como decíamos hoy, que tenemos que aprender entonces a andar por fe y no por vista. Y tenemos que aprender que alguien intercede por nosotros. El Señor Jesús intercedía por sus discípulos. El Señor Jesús estaba pendiente de lo que le sucedía a Pedro y a todos sus discípulos. Vamos a ver que la palabra nos dice en Juan 14:6, que es una palabra muy conocida. Dice, en 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una palabra muy conocida, ¿no? Dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y Él es el único camino para que vos y yo podamos llegar al Padre. Él es nuestro intercesor. Todo lo que pueda sucedernos, Él intercede por nosotros. Él está acompañándonos a cada uno de nosotros. Por eso es importante entender eso. Entender que Jesús intercede siempre por nosotros. También vamos a compartir 1 de Timoteo 2:5, otra palabra que también muy linda. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador, es el único que va a interceder por vos y por mí. Tal vez no entiendas hoy por lo que estás pasando, tal vez hay situaciones que no entendés, pero el Señor intercede por tu vida y intercede por la mía. Y Él siempre está, como decíamos hoy, controlando todo. Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama, que te ama a vos, que te ama a mí. Más allá de las dificultades que nosotros nos enfrentamos, el Señor siempre está ahí acompañándonos, poniendo su mirada en cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando uno era chico, cuando uno era un niño tal vez, cuán seguro nos sentíamos cuando nuestro papá o nuestra mamá terrenal estaba con nosotros cuidándonos, mirándonos como qué hacíamos, tal vez observando cuando íbamos a una plaza, cuidar de ese hijo, de que no se caiga, que no se golpee. De esa misma manera está nuestro Padre Celestial cuidando de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos da seguridad, eso es lo que nos tiene que dar seguridad y lo que nos tiene que provocar algo hermoso en nuestra vida. Sentirnos seguros, sentirnos que alguien nos cuida. Dice acá, como decíamos hoy, que tenemos que andar por fe. Y esa es la fe que tenemos que tener, fe en que Dios nos cuida y que Dios nos protege de todo mal. Acá, para terminar con esta palabra, dice, no importa lo que estemos pasando, lo que pase en este mundo, Jesús dejó una palabra. Y la vamos a compartir allí en Juan 16, dice la palabra, Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa palabra que nos deja el Señor en esta mañana. Que no importa por lo que estemos atravesando, no importa el problema, el tamaño de la dificultad que tengas. La palabra dice acá clarita que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es la enseñanza que nos deja el Señor en este día. Que no importa lo que vos estés pasando, no importa la situación, la pandemia que se está atravesando a nivel mundial, no importa el problema económico, el problema de salud, el problema de adicción, lo que te esté pasando en tu vida, conozcas o no al Señor, dice la palabra que confiad, yo he vencido al mundo. Que nosotros podamos entender realmente que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que intercede por nosotros y que está en control de todas las cosas, de todo lo que hacemos. Y esa es la palabra, que confiemos en Dios y que andemos por fe.
Si todavía no lo hemos hecho, si todavía no somos a veces capaces de andar por fe, que realmente lo podamos hacer, que podamos andar por fe a partir de ahora, que más allá de las noticias que vengan, de los problemas que vengan a nosotros, que esa fe sea algo que nos impulse, que seamos como Pedro y que podamos caminar sobre las aguas, sobre los problemas. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda tener esa fe, que el Señor nos dé fe y que nos aumente la fe para poder sortear cada dificultad y cada problema que tengamos. Si tenés miedo, caes o tenés dudas, solamente hay una cosa que tenemos que hacer. Pedro, cuando se sintió con dudas, con temor, con todo lo que le pasó, él sabía que si daba voces de auxilio, Jesús estaba ahí para extenderle la mano. Así que si hoy también estás pasando por alguna duda, por algún problema, extendé tu mano y decirle al Señor, como le dijo Pedro, sálvame, Señor, sálvame. Porque el Señor Jesús está ahí, esperándote, es para extenderte su mano, para ayudarte, para sacarte de donde estés metido. No importa el problema, no importa la dificultad. Escucha esta palabra y el Señor te dice en esta mañana que Él te va a salvar y que Él te va a sacar de esa dificultad, de ese problema que vos tenés. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, gracias por haberlo escuchado y que en esta mañana el Señor mucho les bendiga.